Vamos a leer del 25 al 35, 10 versos. Del 25 al 35 de Juan capítulo 6. Todos juntos dice, 1, 2, 3. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Aquí estamos ante un nuevo discurso de Jesús. ¿Se recuerdan cuando vimos el paralítico de Betesda? Hubo el milagro del Señor en la piscina de Betesda, y luego Jesús da un discurso largo acerca de eso mismo. Ahora se repite lo mismo. Jesús hace una señal, que son dos señales que están unidas, que es la de la multiplicación del pan, más cuando Jesús camina por el agua. Y luego, cuando lo encuentran al otro lado, le preguntan: ¿cómo llegaste acá? ¿Verdad? Porque ellos sabían cuando se volvieron que no habían más barcas, no habían más embarcaciones, y Jesús caminó por el agua y se subió a la barca de los discípulos. Entonces, por eso fue la pregunta de ellos, ¿verdad? ¿Cómo cruzaste? ¿Verdad? Jesús ni siquiera se molesta en responder la pregunta de la gente, y directamente va al grano. Jesús quiere enseñarles lo que pasó. O sea, toda la gente viene a Jesús maravillada de lo que ocurrió. O sea, Jesús los acaba de alimentar a 20,000 personas con un pocillo de comida. Ellos vieron que no había más que un pocillo, y ellos vieron que cómo todos iban tomando, cómo ellos mismos se saciaron completamente y cómo sobraron 12 cestas con pedazos. O sea, ellos vienen impresionados buscando al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué pensaron los judíos que estaban ahí cuando vieron la señal del Señor? ¿Saben ustedes qué se les vino a la mente, o no? ¿Cómo interpretaron ellos la señal? Ellos se acordaron de Moisés, ¿verdad? Por eso cuando le preguntan al Señor: ¿qué señal haces?, inmediatamente le echan una ayudadita al Señor y le dicen: Moisés nos dio también a comer pan en el desierto, ¿verdad? Y tú hiciste ahora la misma señal que Moisés. Eso significa que tú eres el libertador igual que Moisés. Entonces te vamos a hacer rey para que tú nos liberes de la opresión de Roma, igual como Moisés liberó al pueblo de la opresión de Egipto. Eso se les vino a la mente. Así interpretaron ellos la señal. Sin embargo, Jesús ahora quiere centrarse en ese punto para que ellos puedan entender lo que ocurrió en el desierto. Y Jesús les dice, fíjense, 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. O sea, Jesús les dice: no han entendido aún ustedes lo que pasó, ¿verdad? No han visto, no porque hayan visto la señal significa no porque hayan comprendido lo que ocurrió. O sea, ustedes están interpretando carnalmente lo que ocurrió, pero aún no se dan cuenta. Jesús lo que desea es: dense cuenta de lo que ocurrió ahí, dense cuenta qué significa esa señal, dense cuenta para que vengan a mí correctamente. Fíjense, aquí Jesús está muy preocupado de cómo la gente se acerca a Él, de por qué la gente lo busca. Jesús dice: no me buscan ustedes por la razón correcta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me están buscando porque los sacié de pan. Pero Jesús está muy interesado en que la gente lo busque por la razón correcta.
Dile al hermano que está a tu lado, busca al Señor por la razón correcta. Y eso puede parecer lógico, pero fíjense que no es tan así. Hay mucha gente dentro de la iglesia que no se acerca a Jesús correctamente. O sea, muchos se acercan al Señor para aprender de Él. ¿Ya? Yo me puedo acercar a Jesús para aprender de Jesús. Y en ese tiempo también había mucha gente que lo consideraba un maestro. Rabí, le decían rabí. Entonces se acercaban para aprender de Él. Pero fíjate que yo puedo aprender de ti, pero seguir viviendo yo mi vida, ¿verdad? O sea, yo puedo aprender de una persona, pero yo seguir luchando, viviendo la vida con mi esfuerzo, pero aprendiendo de la otra persona. Eso es acercarse mal a Jesús. O yo puedo ir a Jesús e imitar. Yo puedo imitar a alguno de ustedes. No sé, yo puedo, ver que la vida de alguien ha sido ejemplar, entonces digo, ya, yo lo voy a imitar. ¿Ya? Y voy a hacer lo mismo que él hace. Jesús no vino para ser imitado. Jesús no vino para que solo aprendiéramos de Él. Jesús vino para ser comido. ¿Y qué significa eso? Que yo al acercarme a Jesús no me acerco a Él como un maestro. O sea, me puedo acercar a Él como un maestro, pero ¿qué pasa si me acerco a Él como un maestro? Voy a intentar aprender de Él, pero no voy a tener vida en mi espíritu. Si yo me acerco a Él solo para imitar a Jesús, si solo yo digo, chuta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? O sea, esa pregunta está como muy... Entonces, el cristianismo no se basa, ¿verdad?, en aprender de Jesús, no se basa en imitar a Jesús, se basa en comer a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo espera el Señor que uno se acerque a Él? El Señor espera que uno se acerque a Él completamente, como que Él fuera la única esperanza, como que Él fuera toda nuestra vida. Si nosotros nos acercamos a Jesús con alguna otra esperanza, no vamos a recibir nada de Él. No sé si me entienden. Si yo me acerco al Señor y yo tengo internamente otra esperanza aparte de Jesús, no voy a recibir nada de Él. Por eso cuando se acercó el joven rico a Jesús, Jesús quiso sacar primero en lo que él se apoyaba. Porque el joven rico se acercó a Jesús con mucha admiración. Lo admiraba, lo amaba, dice, ¿verdad? Quería seguirlo, estaba dispuesto a ser parte de su ministerio. Pero ese joven rico tenía otra esperanza, tenía otra cosa donde apoyarse. Y Jesús dijo, si te quieres acercar a mí, bien, bota todo lo demás. Yo tengo que ser tu única esperanza. Yo tengo que ser tu única vida. Yo tengo que ser toda tu vida. Y por eso le dijo, si de verdad cumples los mandamientos, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y luego ven y sígueme. O sea, ¿qué le dijo al joven rico? Quédate sin nada, bota toda otra esperanza y sígueme a mí como tu única esperanza. Sígueme a mí como lo único que tienes de valor. Sígueme a mí como lo único, como tu único recurso. Y el joven rico no estuvo dispuesto a hacer eso, ¿verdad? O sea, él vio toda su riqueza, la seguridad que le entregaba, ¿verdad? No era solo la seguridad de él, era la seguridad de sus hijos y quizá de sus nietos. Miró a él, miró a Jesús y dijo, Jesús, sabes que te amo, pero no es para tanto. O sea, Jesús, no te estoy mirando como mi vida. Eres alguien a quien admiro mucho, pero no eres mi vida. Si alguien se acerca hacia Jesús, no va a recibir nada de Jesús. ¿Quién es el que es capaz de recibir del Señor? Aquel que se acerca a Él como la única esperanza. La mujer con flujo de sangre, cuando se acercó al Señor, dice que ya había gastado todo en muchos médicos. O sea, ya se había defraudado de todo lo demás. Y ahora Jesús era lo único para ella. O sea, esa mujer se acercó diciendo, yo sé que si toco el borde de su manto seré sana. Pero si no soy sana aquí, ya con nada me sano. O sea, Jesús es realmente la única posibilidad que tengo. Y como se acercó con ese corazón a Él, apenas lo tocó, ¡pum!, obtuvo la sanidad de Jesús inmediatamente. Muchos creyentes cometen el grave error hoy en día de acercarse a Jesús con otra esperanza dentro. De acercarse a Jesús con otra cosa, ¿verdad? No sé si los que revisan Facebook puse algo ahí. En la ley había algo bastante extraño acerca de la purificación de la lepra.
Ya ustedes saben que en ese tiempo había muchos leprosos y todo, pero fíjense que decía que cuando a un hombre le aparecía una llaga, y esta llaga se ponía blanca, ya, o sea, le aparecía pelo blanco, que significaba que era lepra, inmediatamente se consideraba inmundo, y esa persona tenía que ser separada completamente de la familia y ir a un leprosario, ¿verdad? Sin embargo, si esa mancha se extendía más todavía, más inmundo. Se fue. Pero había un artículo muy interesante que decía, si esa llaga blanca se cundía por todo el cuerpo, o sea, si la llaga cubría completamente a la persona, hasta donde pudiera ver el sacerdote, o sea, dice, si el sacerdote lo examina completamente y no tiene piel sana, o sea, solo tiene llaga blanca, o sea, solo tiene la herida blanca de la lepra, cuando está completamente en toda su piel, lo declarará limpio. ¿Qué? ¿Por qué nos está diciendo eso? Uno diría, más sucio todavía, ¿verdad? Ya está muerto. Pero cuando ya estaba muerto, cuando estaba completamente inmundo, sin nada limpio, el sacerdote lo miraba y lo declaraba sano. ¿Qué nos está diciendo eso? Eso está anunciando la obra de Jesús. Está anunciando que cuando uno viene completamente, ¿qué veo yo cuando veo esa ley? Veo a Jesús diciendo, ¿verdad? Jesús dijo, si ustedes fueran ciegos, lo vamos a ver en Juan capítulo 8, Jesús dice, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como ustedes dicen, vemos, su pecado permanece. O sea, fíjense, si uno se acerca a Jesús diciendo, Jesús, ayúdame, pero yo también soy capo. O sea, yo veo, tu pecado permanece. ¿Te fijas? Si yo me acerco a Jesús con alguna esperanza en mi carne, tu pecado permanece. Si yo me acerco a Jesús con alguna justicia propia, tu pecado permanece. ¿Se dan cuenta? O sea, si se acercaba cualquier persona al sacerdote con mitad o con poco de piel limpia, aunque sea un poquito, ¿verdad? El sacerdote le dice, está entero, está todo cochino. Ah, pero tiene un dedo bueno, inmundo. Pero si lo miraba y no tenía nada bueno, sano. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tú te acercas a Jesús, entendiendo que no tiene nada bueno, ¿verdad? Entendiendo que solo Él va a ser tu bondad, solo Él va a ser tu justicia. Como dice el apóstol Pablo, considerando todo lo demás estiércol. Todo lo demás es basura, ninguna otra cosa me sirve, solo el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es mi única vida, esa es mi única esperanza, ¿verdad? Eso es lo único que brilla en mi vida. Cuando me acerco así, recién comienzo a comer de Jesús. Hay muchos que tienen a Jesús por un hombre grande, pero no comen de Él, no se alimentan de Él, no consideran a Jesús el pan de vida. Fíjense, ayer estaba estudiando acerca del Islam. Yo sé muy poco acerca del Islam, así que me estaba tratando de entender esta religión. Y me llevé una sorpresa grande porque resulta que creen en Jesús. Creen en el nacimiento virginal de Jesús. Creen en la ascensión corporal de Jesús al cielo. Creen en la segunda venida de Jesús. Lo consideran un gran profeta de Dios. Entonces yo dije, che, estos son más cristianos que hartos que se dicen cristianos que yo conozco. ¿Pero en qué no creen? No creen en que Jesús murió para perdonar tu pecado. O sea, el Islam es alguien que pone a Jesús en alto, lo admira. Dicen, admírenlo, vean qué gran profeta es, vean qué hombre grande es, pero no coman de él. Es una religión que muestra a Jesús, pero cierra la boca de los que quieren comerlo. ¿Por qué? Porque para comer a Jesús hay que entender que Él perdonó mi pecado. Hay que entender que yo soy completamente inmundo, que yo soy completamente pecador y que mi único recurso, mi única salida, mi única salvación está en su sangre. Por eso más adelante el Señor Jesús dice, coman mi carne y beban mi sangre. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Yo les digo, el que no me come no va a tener vida eterna. Y muchas personas cuando escucharon ese mensaje dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cómo nos vamos a comer tu carne, Señor?
Jesús quiere aquí en el capítulo 6 de Juan hacer la distinción y decir, dejen de seguirme como alguien a quien admiran. Dejen de seguirme como un profeta grande, dejen de seguirme como un maestro. Síganme como su única posibilidad de vida. Síganme para comerme, no me sigan para solo aprender de mí. Eso es comer la carne, beber la sangre del Hijo de Dios. Eso es ver a Jesús como el pan de vida. Él es el pan de vida, ¿verdad? No es como el maná es la figura de Jesús, ¿verdad? Aquí Jesús hace algo muy terrible. Fíjense que los judíos dicen, Jesús les dice aquí en el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que Dios les dará, ¿verdad? Trabajen por la comida, por la vida eterna, no trabajen por la comida que perece, les dijo el Señor, ¿verdad? Trabajen por esto. Entonces la pregunta lógica de las personas era, si a uno le invitan a trabajar, uno quiere saber qué hacer, ¿verdad? Si Jesús los enfrenta y le dice, trabajen por la comida espiritual, trabajen por la vida eterna, ¿cuál va a ser la respuesta de ustedes? ¿Qué hago? ¿Verdad? Y eso preguntaron ellos, ¿verdad? En el 28. Preguntaron, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, eso le preguntaron, ¿qué hacemos para trabajar por la vida eterna? Ellos esperaban una respuesta así como, ora 5 veces al día. El Islam ora 5 veces al día, ¿no? O haz esto, aquello, instrúyete, algo, ¿no? Dígame algo que tengo que hacer. Y la respuesta de Jesús es desconcertante. Dijo, esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios pide de ustedes. Esto es lo que Dios está demandando de ustedes. ¿Qué cosa? Una cosa. Crean en aquel a quien Él envió. O sea, crean lo que les estoy diciendo. Crean mis palabras. Si solo creen lo que yo les estoy diciendo, es suficiente. ¿Por qué? Porque si creemos las palabras de Jesús, nuestra vida va a ser transformada. Nuestra vida, o sea, uno no se vuelve obediente a la fuerza. La persona que es obediente es la persona que cree. Es la persona que cree las palabras de Jesús. La persona que es libre es la persona que cree las palabras de Jesús. La persona que vive su vida de fe, ¿verdad? Siendo inspiración para otros, es la que ha creído en las palabras de Jesús. En el cristianismo muchos avanzan rápidamente y a otros les cuesta mucho avanzar siquiera un paso. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Uno tiene más fuerza que el otro? No. ¿Uno es más inteligente que el otro? Tampoco. No hay diferencia en cosas carnales, no hay diferencia en atributos físicos. La única diferencia es que uno creyó más y el otro lucha por creer. El otro cuestiona las palabras de Jesús, ¿verdad? El otro, mira, no temáis, igual teme. Pero otro que cree dice, no temáis, y se alegra y dice, gracias Señor, no voy a tener ningún temor. Unos dicen, ¿verdad? Eres salvo, y se alegran por su salvación. Otros dicen, eres salvo, y dicen, no, a lo mejor sí, a lo mejor no. Eso es relativo. Amados, creamos a Jesús. Creamos en aquel a quien envió. Ya, esa es la obra de Dios. Eso nos está diciendo, lucha, trabaja por creer. Amados, ¿cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra? Nuestro trabajo es creer en las palabras de Jesús. Creer en las palabras de Jesús. Poner las palabras de Jesús por suma importancia, por suma estima. Las palabras de Jesús son más importantes que todo lo demás, ¿verdad? La palabra de Jesús que nos envía, ¿verdad? Que nos dice, ¿verdad? Vayan y hagan, vayan y lleven la misión. Esas palabras deberían mover nuestro corazón, ¿verdad? Son las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús deben mover toda nuestra vida. Es el valor de creer. Y Jesús les dice algo tremendo acá, en el 32. Porque los judíos le dijeron, Moisés nos dio a comer del pan del cielo. ¿Tú qué es lo que haces?
Y Jesús les dice, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo. Esa sí que es blasfemia grande. Yo digo, esta está entre una de las top 10 blasfemias de Jesús. Está puesta ahí. Por esto lo mataron. ¿Por qué? Porque la ley, si ustedes van, dice, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús dice, no le dio a comer pan del cielo. Fíjense Jesús, qué choro. No les dio a comer pan del cielo. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿El maná no era pan del cielo? No era pan del cielo el maná. ¿Cómo estáis diciendo eso que no era pan del cielo? Si caía de arriba. No era pan del cielo. ¿Por qué? Porque sus padres comieron el pan del cielo y murieron. Y Jesús dice, yo soy el pan del cielo. Y el que come mi carne no morirá jamás. Y esa es nuestra fe. Esa es nuestra confirmación. El que come de Jesús no verá la muerte. ¿Se dan cuenta de eso, amados? Puede decir conmigo, yo comeré del pan del cielo y no moriré. Eso es lo que está diciendo el Señor. El que come el pan de Dios no verá la muerte. O sea, cuando su cuerpo físico, ¿verdad?, vaya a la tumba, eso Jesús no lo considera muerte. Eso Jesús considera que ustedes se están sacando un gran peso para ir al reino del cielo, ¿verdad? Pero no es la muerte, ¿verdad? No verá la muerte. Esas palabras tienen que estar en nuestro espíritu. La muerte ya no es tema para nosotros, ¿verdad? La muerte ya no es problema para nosotros. Es más, la muerte es sacarse un peso para poder ir al reino del cielo, ¿verdad? Pablo decía, aún no puedo estar con el Señor porque todavía este cuerpo vive, ¿verdad? Pero cuando este cuerpo muera, entonces voy a ser libre para ir. Entonces, para mí, el morir es ganancia. Pero todavía quiero quedarme aquí, decía Pablo, por causa de ustedes. Porque sé que son muy bendecidos cuando yo estoy, decía Pablo. Entonces, amados, que el Evangelio sea la única causa por la que vivimos. Hagamos de Cristo nuestra única esperanza. No tengamos otra esperanza aparte de Él, ¿verdad? Cualquier esperanza aparte de Él, eliminémosla, saquémosla. Cualquier jactancia aparte de Él, saquémosla. Ya que nada sea motivo de orgullo para nosotros aparte de Él. Que nada sea motivo de jactancia para nosotros aparte de Él, ¿verdad? Que nada sea motivo de gozo para nosotros fuera de Jesús. Amados, pongámonos en pie y tengamos la oración esta mañana.